En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Otro día hablaba el conde Lucanor con Patronio y le dijo lo siguiente: Patronio, un hombre vino a pedirme que le ayudara en un asunto en que me necesitaba, prometiéndome que él haría por mí cuanto me fuera más provechoso y de mayor honra. Yo le empecé a ayudar en todo lo que pude, sin haber logrado aún lo que pretendía, pero pensando él que el asunto estaba ya solucionado, le pedí que me ayudara en una cosa que me convenía mucho, pero se excusó. Luego volví a pedirle su ayuda, y nuevamente se negó con un pretexto, y así hizo en todo lo que le pedí, pero aún no ha logrado lo que pretendía, ni lo podrá conseguir si yo no le ayudo. Por la confianza que tengo en vos y en vuestra inteligencia, os ruego que me aconsejéis lo que deba hacer. Señor conde, dijo Patronio, para que en este asunto hagáis lo que se debe, mucho me gustaría que supierais lo que ocurrió a un deán de Santiago con don Illán, el mago que vivía en Toledo. El conde le preguntó lo que había pasado. Señor conde, dijo Patronio, en Santiago había un deán que deseaba aprender el arte de la nigromancia, y como oyó decir que don Illán de Toledo era el que más sabía en aquella época, se marchó a Toledo para aprender con él aquella ciencia. Cuando llegó a Toledo, se dirigió a casa de don Illán, a quien encontró leyendo en una cámara muy apartada. Cuando lo vio entrar en su casa, don Illán lo recibió con mucha cortesía y le dijo que no quería que le contase los motivos de su venida hasta que hubiese comido, y para demostrarle su estima lo acomodó muy bien, le dio todo lo necesario y le hizo saber que se alegraba mucho con su venida. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigos y amigas, habréis adivinado, el fragmento que acabo de leer se corresponde con el comienzo del cuento O Enciemplo número 11, que titulado De lo que aconteció a un deán de Santiago con don Illán, gran maestro que moraba en Toledo, forma parte de la obra conocida como El conde Lucanor, cuyo título completo y original en castellano medieval es Libro de los Enciemplos del conde Lucanor de Patronio. Esta señera obra narrativa de la literatura castellana medieval, de finalidad didáctica y moralizante, sería escrita entre 1331 y 1335 por el infante don Juan Manuel, príncipe de Villena y nieto del rey Fernando III de Castilla. El libro se hallaba compuesto por 2 prólogos y 5 partes, la más conocida de las cuales, la primera, es una serie de 51 ejemplas o cuentos moralizantes tomados de varias fuentes, como Esopo y otros clásicos, así como de cuentos tradicionales árabes. Concretamente, la historia del deán de Santiago y el mago de Toledo, con la que se conoce también a la que no hemos referido al principio, presenta, según los especialistas, clara semejanza con cuentos tradicionales japoneses. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 105. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Muchas gracias por estar ahí. Y es que justamente el martes 5 de mayo se acaban de cumplir nada menos que 744 años del nacimiento en el castillo de Escalona, municipio de la provincia de Toledo en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, del infante de Castilla don Juan Manuel.
Reconocido escritor y noble medieval y figura política clave de su tiempo, fue fruto del matrimonio compuesto por el infante don Manuel y doña Beatriz de Saboya, sobrino de Alfonso X el Sabio, nieto de Fernando III y primo de Sancho IV. Fallecería en Córdoba en 1348. Y es que el verano de ese año marcharía al sur para ayudar al rey Alfonso XI en su asalto a Gibraltar, falleciendo el 13 de junio en la ciudad califal, víctima de la peste negra. Sería enterrado, según sus deseos, en el convento de San Pablo de Peñafiel, en Valladolid. Aparte de autor de obras fundamentales de la literatura española como El conde Lucanor de don Juan Manuel, se han conservado otras 7 obras, sabiéndose además que se han perdido 5. Las obras conservadas son las siguientes: una crónica abreviada, que es curiosa síntesis de la historia de España de su tío Alfonso X, un libro de la caza sobre la cetrería, que era un pasatiempo de la nobleza medieval, como sabéis, siguiendo el modelo, a pesar de la grande diferencia de extensión, con el De Arte Venandicum Avibus de Federico II. También tenemos el libro del caballero y del escudero, donde un joven escudero que desea ser armado caballero busca a uno anciano y retirado en una ermita para que le instruya en todo el conocimiento del mundo. El libro de los estados, por su parte, es una obra didáctica que utiliza la estructura de la leyenda de Buda para presentar un diálogo entre un filósofo pagano, Turín, y un sabio cristiano, Julio. Analiza aquí cómo debe vivir un caballero, así como los distintos estamentos de la sociedad medieval. En el Tratado de la Asunción de la Virgen María aborda la exaltación mariana, argumentando la veracidad de la ascensión de la Virgen en cuerpo y alma, alineándose por su temática con la devoción popular y teológica del siglo XIV, y apoyándose en fuentes como la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine. Por su parte, el libro Infinido, o libro de los castigos y de los consejos, es un manual de conducta política y moral escrito específicamente para su hijo. Por último, el libro de las 3 razones es uno conocido anteriormente como el libro de las armas. Amigas y amigos de la estantería, el pasado 17 de abril, viernes, tuve el placer de acompañar como autor del prólogo a mi querido amigo el escritor de Paimogo José Rodríguez Infante en la primera presentación de su novela La vida secreta de un jubilata, publicada por Ediciones Anaquel. El acto tuvo lugar en la Casa de la Sirena de nuestra ciudad y contó con la asistencia de amigas, amigos y admiradores de este autor amante de la literatura y de la naturaleza y firmemente comprometido con la sociedad y con la vida. Esta divertida, entrañable obra plena de humanidad y de esperanza, cuya lectura me ha proporcionado momentos realmente gratificantes, hace el número 13 en la extensa e interesante producción de su autor, que abarca tanto la novela como el relato o la poesía. Hoy José nos acompaña en el programa para darnos detalles de su obra y de su proceso creativo. No es la primera vez que nos visita y, por supuesto, no será la última. Bienvenido, Pepe amigo, a esta que es ya tu casa. Gracias por estar hoy de nuevo con todos nosotros. Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial para todos los oyentes del programa La Estantería. Mi nombre es José Rodríguez Infante y les quiero presentar una novela que he publicado este año y que se llama La vida secreta de un jubilata. Es una novela, bueno, que va acompañada, digamos, de otras 2, puesto que se trata de una trilogía. Pero bueno, ahora mismo la que ha salido a la luz pública es esta primera, que es La vida secreta de un jubilata. Un jubilata que no es ni más ni menos que una persona de 67 años, pues Gregorio García González,
que se decide a escribir un poco sus memorias. Para ello, pues se apoya en sus dos grandes amigos, que son Prudencio y Cipriano, cada uno con una larga vida vivida, puesto que todos son jubilados, todos son jubilatas. Gregorio, que es el protagonista principal de esta historia, pues nos va contando en primera persona cuáles son todas sus relaciones, tanto de amistad como familiares, como de pareja. Y al mismo tiempo, pues nos introduce en el mundo de los de escritores, o al menos de esta parte de escritores que sin ser conocidos tienen amor y pasión por la escritura y se lo creen, piensan que realmente son escritores. Por lo tanto, Gregorio hace sus publicaciones, él tiene su público determinado, pero lo tiene y hace sus publicaciones y al mismo tiempo pues está cada día componiendo. Todo eso va apareciendo a lo largo de este libro, puesto que se va intercalando no solamente la vida, sus relaciones sociales, familiares y amorosas, sino que también pues todo aquello que se le va ocurriendo o los trabajos en los cuales está inmerso y las personas en las que se apoya para sacar adelante su proyecto, ¿no? Las personas que se apoyan pues son sus amistades y son sus nietas y nietos, que a ellos pues le dedica gran parte de su jornada y como buen jubilata que es, pues no los puede dejar en el olvido. Así que Lucía, Hugo, Andrea, que son el nombre de sus nietos, pues van a estar siempre presentes a lo largo de todo el libro, a lo largo de toda la narración. De hecho, pues él está preparando un libro, un librito que quiere que sea muy especial, puesto que la más pequeña de sus nietas, que es Andrea, pues se le aproxima el momento de cumplir años, de cumplir su tercer año de vida, y le está preparando un libro, pero un libro ilustrado como corresponde a la edad de la pequeña. Y para ello pues se apoya en otro amigo que casualmente se lo encuentra en el Jueves, en la calle Feria de Sevilla, y después de mucho tiempo que no se veían, pues tienen un feliz reencuentro y este artista, pintor, se compromete con él para ayudarle con lo que él necesite para que las ilustraciones de ese libro pues sean lo que tienen que ser. Se apoya también en sus otros dos nietos, nieto y nieta ya más mayorcitos, y de ellos pues les va sacando ideas a ver qué es lo que le puede gustar y no le puede gustar a la pequeña Andrea. Ese es uno de los trabajos en los que él se encuentra inmerso, de los que ocupa parte de sus horas de jubilata. Y después pues tiene otro que ya es más bien para jóvenes y bueno, pues la fantasía en este caso pues se deja ver, la fantasía se deja ver y se crea un grupo de amigos en un instituto ficticio, pero muy actual todo, ¿no? De la vida contemporánea. Y uno de ellos, que es Quique, pues resulta que se encuentra con un bolígrafo que tiene
ciertos poderes, cierta capacidad, una especie de varita mágica. Y a raíz de ahí, pues empiezan a surgir una serie de aventuras que, bueno, Gregorio por lo menos se lo pasa muy bien con describiendo cuáles son las aventuras que le van ocurriendo. Luego él esto pues trata de contárselo a sus amigos o a sus hijos cuando tienen alguna reunión familiar y ahí pues ya unos le dan una opinión, otros le dan otra, pero todo le vale porque de esa manera pues va sacando adelante aquello que él le gusta. Porque esta novela realmente hay que vivirla y hay que sentirla con ojos de niño, con ojos de joven y con ojos de adulto. Es una novela que, digamos, el número 3 está como muy presente, porque se trata de una trilogía, no, esta novela forma parte de una trilogía. También son tres amigos los que llevan el peso de toda la narración. El protagonista que es Gregorio, más luego sus incondicionales Prudencio y Cipriano. Y es una novela que se ha escrito a lo largo de 3 años. Y entonces, pues, por eso digo que, y bueno, y que hay que verla en esas tres etapas, o esas tres capas, mejor dicho, que son la capa infantil, la capa juvenil y la capa de adultos. Así que el número 3 pues está muy presente en todo lo que ha sido la creación de esta obra literaria que bajo el título genérico de La vida secreta de un jubilata, pues ha comenzado a dar la luz, ha comenzado a distribuirse por un sitio y por otro, y en fin, esperemos y confío en que el recorrido pues sea amplio y en principio ya el primer contacto que ha tenido el libro con el público en general, pues la verdad es que ha tenido buena aceptación. Claro, como es lógico, siempre con personas ya maduras, porque eso de encontrarse en las pastas de un libro con la palabra jubilata, pues le llama la atención, ¿no? Y por lo tanto, como ya si no han llegado a la edad de la jubilación, están próximos a llegar, pues quieren un poco enterarse a ver de qué va eso, ¿no? Del jubilata y cuál puede ser su vida secreta. A lo mejor luego se llevan alguna sorpresa, pero bueno, en principio es algo, podríamos decir que atractivo, ¿no? Entonces, bueno, pues van surgiendo, la verdad es que se van tocando muchos temas de muy diverso calibre y de muy, no solamente en el asunto de la familia, sino que también en las relaciones sociales, también cómo está la situación, o también se toca la situación política, la situación de la enseñanza, de la sanidad, pues todo eso son aspectos que se van desarrollando a lo largo de las líneas de alguna u otra manera, si no se abarca, se toma de forma directa, al menos sí con alguno metido dentro de alguno de los relatos o alguna de las historias que Gregorio García pues está planteando, ¿no? Sacar adelante. Y eso pues hace que pueda tener atractivo suficiente como para que uno le apetezca meterse en esas líneas y a ver qué es lo que ocurre ahí. La palabra jubilación
viene del latín jubilare, que significa gritar de alegría. El júbilo por encontrarse con la posibilidad de hacer cuanto desea lejos de las obligaciones laborales, pues le lleva a Gregorio García González a sentirse tan libre que se lanza a contar lo que le place, a base de pluma y papel. Sus dos íntimos amigos le sirven de perfectos escuderos para darle ánimos. Su familia hace el resto. El mundo se abre ante la desbocada imaginación de una persona con inquietudes efervescentes y con una carga de ideas en su interior que le afloran, ahora que puede disponer del tiempo a su antojo. Hasta aquí es lo que aporta Gregorio. Lo demás corre por tu cuenta, lector, porque es a ti a quien va dirigido este libro. Estas últimas palabras que leo, esta última frase que les acabo de leer, pues viene en la contraportada de este libro, de La vida secreta de un jubilata, que por cierto está editado en Sevilla en Ediciones Anaquel y editado pues en este año de 2026. El libro pues está dedicado, como la familia y tanto los padres, los abuelos, los nietos están muy presentes, pues se lo tengo dedicado, como no podía ser de otra manera, a mis propios padres, ¿no? Manolo y Águeda, en su infinita presencia. Tiene un inicio de una cita del escritor Doctorow. En su libro El cerebro de Andrews decía: la felicidad consiste en vivir en la cotidianidad de la vida y no saber lo feliz que uno es. Entonces, esa arte de vivir, esa felicidad que nuestro amigo Gregorio se va marcando, pues la tiene ahí a través de sus escritos. Ya para finalizar, pues simplemente les voy a leer la primera página de este libro, de esta vida secreta de un jubilata, que arranca así. Este primer capítulo lleva el título de Caballero Oscuro y dice: esta mañana al levantar la persiana me he encontrado con un día despejado de nubes, aunque el sol se resiste a dejarse ver. Me da igual. El ritual de permitir que la claridad inunde todo el apartamento no se va a venir abajo por una nube más o menos. Le doy los buenos días a mis 4 chicas y a la de los pómulos sonrosados me da a entender que su tiempo se agota, puesto que sobre la mesa del recibidor puedo notar que ha depositado 2 nuevas hojas, arrugadas y descoloridas. No en vano han pasado cerca de 3 meses desde que nos hicimos amigos. Las otras 3 siguen estirando sus largurosos miembros, manteniendo bien enhiestas sus hojas acorazonadas. Antes de salir de la cama, la radio me ha informado de la desaparición de Jesús Clemente, persona a la que le tenía perdida la pista desde que coincidiéramos en aquel lúgubre piso, engendro de ecologistas, y que a la larga tantas satisfacciones me ha proporcionado. En la prensa y la televisión autonómica no he de ocultar que supe de él, pero tampoco destacó nunca como alguien que hubiera que tener controlado por su furor. Pasó desapercibido. No obstante su labor en el patronato del parque, hay que reconocérsela las cosas como son. Pues así es como arranca esta vida secreta de un jubilata, de la voz de su protagonista, que es Gregorio García González. Espero que lo que les he contado pues sirva de acicate para que lean la novela, que pienso que es interesante todo lo que se va desarrollando y las reflexiones a las que uno puede dar lugar cuando está metido dentro de sus páginas. Pues nada, muchas gracias
por la atención prestada aquí en este programa de La Estantería, y por supuesto mi eterno agradecimiento siempre a Tomás Sánchez Rubio. Buenos días. En el espacio desde la raíz, donde sabéis que nos gusta comentar habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, seguiremos hablando esta semana de algunas voces de cuyo origen, a pesar de continuar siendo más o menos habitual hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Seguidamente vamos a tratar una serie de verbos, algunos muy específicos, cuya etimología indagaremos. Comenzaremos por el verbo barrer. Diremos que barrer proviene directamente del latín verrere, que significaba arrastrar, limpiar o barrer. Esa raíz latina también daría origen a la palabra basura, derivada de versura, que es aquello que se barre. El significado original se asocia con el arrastre o mezcla de suciedad con una herramienta o utensilio específico. El verbo verrere se asocia a la raíz vers del indoeuropeo, que también hacía referencia al acto de arrastre, mezcla o confusión. Y ya que estamos con barrer, quisiera comentaros que la palabra escoba, instrumento principal que utilizamos para esa tarea, provendría del latín scopae, scoparum, palabra de la primera declinación en plural, que originalmente se refería al manojo de briznas, ramitas o fibras vegetales utilizadas primitivamente para barrer. La mencionada forma scopae se vincula con la raíz skep del indoeuropeo, que indicaba la idea de cortar, indicando que se trataba de fibras o ramas cortadas las que formaban parte de ese manojo. La evolución, pues a partir de scopae se pasaría a scopa, aparecería una E delante de la S líquida y posteriormente la P, que ya sabéis que es una oclusiva sorda, pasaría a la oclusiva sonora correspondiente, que es la B. De ahí entonces nos sale directamente escoba. En segundo lugar tenemos el verbo amarrar. Diremos que esta palabra proviene del francés amarrer y este a su vez del neerlandés antiguo maren o amarren, que significaba atar o amarrar. El término se consolidaría como una voz específica de la marinería, refiriéndose al acto de sujetar o fijar las embarcaciones. La raíz germánica original alude a asegurar o ligar algo con cuerdas o cadenas. Seguidamente comentaremos el simpático verbo chapurrear. Esta palabra proviene probablemente de una raíz onomatopéyica, relacionada con el sonido producido al mezclar líquido de manera ruidosa o desordenada, al igual que un verbo como chapotear,
que imitaría el sonido del golpe en el agua, chap, ¿no? Algo así. Evolucionaría hacia el sentido de mezclar idiomas al hablar, como sabéis. Es una voz, pues, familiar, documentada desde finales del siglo XVIII, emparentada con otra variante como son chapurrar o champurrar. Originalmente el término, especialmente esa variante champurrar, se refería también a mezclar licores o líquidos de mala calidad. De la idea de mezclar pasó coloquialmente pues a significar mezclar palabras o hablar mal un idioma, usándose frecuentemente para referirse a ese chapuceo en una lengua extranjera propia de las personas que no la conocen o no la conocen, digamos, de manera suficiente. Aparece el verbo chapurrear en el diccionario de autoridades y en obras literarias del XVIII, consolidándose a lo largo del siglo XIX. Seguidamente tenemos el verbo granjear. Granjear ya sabéis que significa obtener, conseguir o atraer, adquirir algo frecuentemente inmaterial, pero a través de un cierto trabajo o esfuerzo. Es típico en construcciones como granjearse la amistad de alguien o granjearse una cierta reputación. El caso es que el verbo granjear proviene del español granja. Originalmente significaba cultivar tierra o comerciar con ganado para obtener ganancias. Granja ya sabéis que proviene a su vez directamente del latín vulgar granica, con el significado de granero, y con una raíz ligada al sustantivo granum, grano. Tenemos ahora el verbo curioso tremolar. Es un verbo cuyo significado original era enarbolar o mover bandera, estandarte, agitándolos en el aire. El caso es que la palabra tremolar proviene del latín vulgar tremulare, que significaba temblar o hacer temblar. El término se deriva del adjetivo latino tremulus, tembloroso, derivado a su vez del verbo tremere, temblar y específicamente temblar de miedo. A su vez provendría de la raíz indoeuropea trem, que también hace referencia a esa acción. El significado evolucionaría de temblar a agitar banderas al viento por la analogía de ese movimiento, vamos a decir, rápido, eléctrico, ¿no? Palabras relacionadas son trémulo, trémolo, tremolina o temblor. Tenemos ahora el verbo cundir. La etimología del verbo cundir, que ya sabéis que indica la idea de propagarse, extenderse o rendir, es discutida, pero la teoría más aceptada es la que lo vincula al gótico kunjan, que significa engendrar pero también propagarse. Se documenta su uso desde el siglo XIII en el libro de los caballos, a menudo referido a la propagación de males o a la abundancia de recursos. El filólogo Joan Corominas propone una alternativa, tiene una hipótesis propia relacionándolo con el latín percutere, herir o golpear, derivándose de pergundir o percudir con el significado de invadir o infectar. Inicialmente el término se aplicaba a enfermedades, pestilencia o fuego, cuando uno decía que cundía el mal. Frente a ello tenemos la acepción moderna de la RAE como extenderse, a la manera que lo hace el aceite, propagarse o dar de sí, en el sentido de rendir. Aclararemos que existe otro verbo, cundir, con el significado de sazonar, derivado del latín condire, que significaba echar un condimento o utilizar una especia determinada. Y ya para acabar tenemos el verbo urdir. La palabra urdir proviene del latín ordiri, que significa comenzar a tejer, entablar o tramar. Deriva de una raíz indoeuropea que hacía referencia a la idea de ajustar o colocar, dando lugar al latín ordo ordinis, orden, y compartiendo origen pues con términos como urdimbre y el concepto técnico de disponer hilos ordenadamente en el telar, evolucionando luego al sentido figurado de tramar o maquinar planes. Por analogía pasó a significar preparar algo con cautela, intrigar o tramar un plan, como hemos dicho, un plan generalmente negativo, malvado.
palabras que comparten la raíz de ordiri pues son exordio o primordial. Nuestro querido y admirado compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar un miércoles más en el programa con su sección El Rincón de las Historias. Hoy le escucharemos un texto titulado Adiós. Breve y sencillo, es asimismo tremendamente gráfico, capaz de transmitirnos la angustia y la desazón que lleva aparejada toda historia que termina en una noche de bar. No obstante, como dice su autor, tal vez se trate Adiós más de un comienzo que de un final. Os lo deja a vuestro criterio. Sea como sea, disfrutad una semana más con José Manuel y su Rincón de las Historias. Adiós. Con este adiós continúo por este sendero entre escenas varias más que entre relatos o cuentos a la manera tradicional. Ya mucho antes había sentido cómo ella provocaba que a él se le rompiera el corazón. Pero fue después cuando, en un acto probablemente más infantil de lo que él mismo hubiera creído tiempo atrás, o tal vez no, se levantó de la mesa de madera, mojada y sucia, en la que habían estado bebiendo desde hacía algunas horas, se colocó bien la chaqueta gris y la corbata con la que solía acudir a los más importantes acontecimientos de su aburrida vida desde hacía al menos 20 años, se ajustó con parsimonia y mucho cuidado su sombrero y, girándose, fue caminando lentamente entre las mesas y las sillas, esquivándolas con un levísimo movimiento de caderas hasta llegar a la puerta del bar. Aún pudo ver de reojo en su camino los diversos rostros de otros bebedores allí sobreviviendo. Abotagados muchos, otros enrojecidos, de miradas lánguidas, de ojos saltones, de labios vibrantes y húmedos, de voces enronquecidas, de barbas sucias, azulados, de pómulos abultados, de miradas perdidas, sudorosos y manchados de aceite, orgullosos, vanidosos, pusilánimes todos, reunidos alrededor de ella o junto a ella, aunque no la conocieran, y formando con ella también un ejército preparado para saltar a una batalla en la que perderían una vez más la dignidad que nunca habían llegado a disfrutar. Mientras caminaba hacia la salida,
Cada vez más rápido, no se atrevía a mover los brazos para no cometer el error de tocar o rozar siquiera algún pedazo de piel de aquellos imprevistos soldados. Sus lágrimas estaban aún, y por poco tiempo quizá, contenidas al borde de sus ojos. Esto explicaría la rapidez repentina con la que se movía en pos de la búsqueda de la salida del bar. Junto a los músicos de la sala, ahora descansando, estuvo a punto de volcar una de las botellas que aún se mantenía erguida sobre la tabla de la mesa más próxima a ellos. El guitarrista le dirigió una mirada de alerta, viendo el tambaleteo de la botella, como diciéndole: «¿Pero qué haces? ¿No tienes cuidado?». Mas algo en sus ojos o en su mirada quizá le hiciera cambiar su expresión altiva, incluso marcial, por el silencio. Finalmente, casi al borde de la salida, aún tuvo fuerzas para girar su rostro y poder mirarla a ella y a su piel tan blanca, y verla al fondo del local con su vestido negro y delicado, retrepada en un taburete junto a la barra, pensativa o quizá adormecida, mirando hacia ningún sitio, con la yema del pulgar de su mano derecha sujetando la barbilla mientras un cigarrillo humeaba entre sus dedos índice y corazón. Es un placer para mí, amigas y amigos, presentaros a la siguiente invitada de hoy en el programa. Carmen Barranco no es solo una escritora, es una artista integral, una creadora dotada de una fuerte personalidad y un discurso poético diferente. Nacida en Sevilla, donde vuelve a residir tras unos años en Granada, ha venido para hablarnos de su rica trayectoria literaria, así como de su lúcida visión de la poesía y de la vida. Carmen se define como una socióloga por azar, poeta por inercia y escénica como deporte de riesgo. Ha llegado 3 veces a la final de Poetry Slam nacional y ha recitado en distintos festivales literarios del país. Tiene 3 poemarios publicados, en el último de los cuales, Hágase en ti mi palabra, expresa la que desea como su aportación al mundo, que la palabra se haga en otros, que vuele, que atraviese diafragma y rompa muros. Disfrutad, amigas y amigos, escuchando el verso y la palabra de Carmen Barranco, una creadora honesta y especial cuyo lema es «Mi única bandera es la palabra en movimiento». Buenas. Un saludo a los oyentes de La Estantería. Soy Carmen Barranco y es un placer estar en este espacio tan bonito creado por mi amigo Tomás Sánchez Rubio para charlar un poquito sobre mi relación con la poesía y bueno, ya que estamos, recitaros algo. Por lo que agradezco enormemente a Tomás su labor siempre de arropar y visibilizar la poesía, dándola además tanta vida en nuestra ciudad con otros muchos proyectos. Para empezar por la raíz de mi relación con la poesía, digamos cuándo, cómo y por qué empecé a escribir este género, digamos, me decanté por él.
es decir, en qué momento sentí, ¿no?, esa necesidad. La poesía entendida como tal, o sea, buscando su estructura, o llegada ella sola quizá, porque nunca sabemos si una forma de expresarnos en la que elegimos o nos viene intrínseca, pero bueno, la cosa es que vino tarde, en la adolescencia tardía. Estaría empezando ya bachiller. Y venir vino como vienen las necesidades de abrazar una herramienta o un arma, como diría Celaya, cargada de futuro, eso ya no lo sé, pero cargada de motivos y ventajas milagrosas para sobrevivir, eso seguro. Porque en esta etapa de adolescencia, hace unos 14 años, sufrí un capítulo muy dramático, la muerte de mi mejor amigo desde preescolar. Entonces, claro, cuando ya somos mayores, 10 años de amistad con alguien, pues una porción maravillosa, pero no deja de ser una porción, por entonces era la vida entera. Entonces yo hice un duelo extraño, como los niños, ¿no?, en un mundo paralelo, más inocente, y queriéndome comunicar con él de cualquier forma. Deseaba soñarlo siempre y me llevaba el chasco siempre al despertar, porque me chocaba con la realidad, la cruda realidad temprana para lo que tenemos por delante, ¿no? Ya empezar tan jovencillos a saber lo que es la ausencia. Y bueno, pues me encontraba al despertar que siempre eran pesadillas y recordaba lo que había soñado y se repetía que siempre lo secuestraban y que yo estaba en un laberinto de angustia y en vano porque nunca aparecía, nunca daba con él. Solo lo hizo. Empecé a transformar esa ausencia inexplicable, ¿no?, más allá de lo terapéutico ya de adulto, que uno pueda acudir a recursos, sino digamos casi una modus mágico de evitar, ¿no?, esta cruda ausencia, transformándola en un diálogo ya con él, que conseguí desde transformar la pena y la angustia, ¿no?, en una progresiva despedida, comprobando al escribirle que así sí podía mantenerlo vivo, y así es, fue y es, y con todos mis muertos y recuerdos, más mientras más pasa el tiempo, lo sabemos, ¿no? Que, bueno, una cita de Gata Katana, que tiene un verso como ella era, majestuoso: tu oficio poeta es dignificar la especie, y aplicándomelo a lo largo de mi vida, desde este enfoque que os cuento, descubro con el tiempo que la mayor dignificación de uno mismo como especie es dignificar la existencia de otros, porque no hay otra forma más poderosa de mostrar amor, que en lo que en vida y materia ya no está, ya no podemos verlo, mantenerlo vivo en cualquiera de las formas de expresión que siempre es el arte. En este caso yo me decanté, digamos, por la escritura, porque ya tenía yo, pues, como todo de chiquitillo, el que pinta bien. Mi hermano se ha llevado la pintura, la música, ¿sabes? Hizo bellas artes, pero sí que es verdad que yo para escribir me gustaba mucho escribir desde chiquitilla. Mis pensamientos, mis diarios, esto que ahora lo abres y te mueres de risa leyéndote a ti misma, ¿no? Pero el extrapolar, digamos, ya a una estructura, o si vino con este capítulo, y en concreto escuchando en el coche con mi padre, quien también agradezco mucho, ¿no?, el acercarme de una manera indirecta a la poesía. En mi casa nadie escribe poesía, pero sí se han escuchado muchos cantautores, hay mucho acceso a la lectura, a la música, y en este momento estaba escuchando, yo llevando a mi padre al instituto, la elegía de Miguel Hernández, cantado por Paco Ibáñez, y mi padre es médico de enfermos paliativos, y me explicó, le dije yo que esta letra, que a quién se la escribía, porque yo me sentía súper relacionada, ¿no? Quería abrir la tierra con los dientes, buscar a su amigo y al final decirle, pues, que nos volveremos a ver, ¿no?, compañero del alma, con esa musicalidad tan suave, esa manera de cerrar y de asumir la realidad. Entonces mi padre me explicó que esa era las perfectas fases de un duelo. Me leí una y otra vez el poema. Coincidió que esa semana estábamos dando ya la poesía, ya metidos ya para selectividad. Y me encantó. Y la verdad tuve la suerte, como todos tenemos, de una profesora que también era guay ese año. En fin, todo al final, el por qué, el cómo y el cuándo,
viene de capítulos y acaba, ¿no? con un gracias a esta, incluso a los dramas tenemos que agradecer porque nos hacen agarrarnos siempre a una forma bella de superarlo y de entender la vida desde esa brizna de esperanza que ni lo que muere si nosotros nos empeñamos en mantenerlo con nosotros. Y así creo que esa es la razón de la poesía en mí y conmigo, y espero que siga así siendo siempre, porque me hace, la verdad, sentir que pues Celaya llevaba razón, que es un gran arma. ¿Cuáles son los temas que más me agrada o sobre lo que más me gusta escribir? A ver, los temas que más me agradan son los que me ahorran directamente una sesión de terapia. Bien, y por tanto, ya que somos y en contradicción a lo que en la carrera de sociología aprendí, lo que vengo a decir que la poesía también me ha servido para echar por la borda las nociones que tenía de las identidades humanas como meros productos sociales, ¿no? La poesía y el arte en sí nos lleva afortunadamente a vernos como algo más, un sistema o un entramado, ¿no?, de sistemas emocionales al son de un mismo latido. Y con ello quiero decir que siento que no solo me puedo ahorrar a mí una sesión, en los demás por supuesto el arte no sustituye, ni el arte terapia en sí sustituye un profesional de la mente, pero sí aportar un respirar tranquila, ¿no? Tranquilos, un espejo, un guiño hacia el mismo sendero, ese en el que estamos despiertos ante el horror pero esperanzados ante la belleza. Con esto cito a Jorge Teillier, me gustaba mucho, decía que la poesía es respirar en paz para que otros respiren. Al fin y al cabo ese es el ángulo altruista y la razón de ser del quehacer poético, iba a decir, ¿no?, pero artístico también. No obstante, los temas, como los referentes con el tiempo, ya sabe Tomás y todos los que nos dedicamos un poquito a la expresión desde la herramienta artística o cualquiera que sea, van cambiando. Sí, como va cambiando el cuerpo, como nosotros en sí, ya sea por parir, por perdernos, por dejarnos, por amar, por odiar. Hace no mucho, antes de los 30, reconozco, que yo no he sido excesivamente madura entendiendo la concepción neoliberal de lo que es la adultez. Y mientras otras ya tenían 2 hijos en el mundo, yo 2 palmarios y un genio casi crónico, juvenil, que me hacía escribir desde esa rabia rebelde que antes pues la romantizaba. Ahora la siento hostil quizás, ¿no? Porque estaba siempre cabreada. Recitaba como un quejío rozando el rap, ¿no? Ese espíritu urbano lleno de contradicciones y sí, en mi caso, ¿no?, contradicciones sin la pausa que Benedetti recomienda en el tempo para ser poema. Esos tempos de rebeldía oscura, esa adolescencia triste, luego enamoradiza, han ido encauzándose hasta hoy, creo, ya un ángulo recto a una verdad más humana, más metódicamente tierna. Solo me cabrea realmente ya la guerra. O sea, tengo asumido todo el mal ajeno y tantas cosas que desde la poesía no quiero hacer más del veneno imagen. Quiero crear imágenes que arropen el dolor ante el veneno, ya sea ante la guerra y el genocidio, que tenemos la suerte de no sufrir directamente, o de la batalla, que todos intrínsecamente vivimos por sobrevivir y en el fondo pues todos la sufrimos en silencio, ¿no? Mi quehacer poético va lento, más lento que la vida. Tiene su momento álgido. Claro, no fue lo mismo los 20 y poco, cuando tuve la suerte de que me publicara en ese empuje crucial, que es el primer poemario, una buena editorial. Y en esa etapa en la que uno tiene tanta vida, ganas de exponerse, tiempo para ello, dedicándome a la poesía escénica, que también eso abre muchas puertas a una manera distinta de acercar el verso. Entonces cierto es que en un ámbito más juvenil, pero
me moví mucho en la contracultura, y lo mismo pues me llevó a una presencia ecléctica. Lo mismo estaban en el FIP de Granada que en un antro de Madrid, o en la cárcel de mujeres recitando. Entonces todo era comunidad, ganas, ¿no? Digamos, lo punky, ¿no? De la vida, que todos tenemos ese fuego. Como escribía Remedios Sánchez en el prólogo de mi primer poemario, de La luna es solo un adorno, se llama. Carmen, poeta grunge. Aún no sé qué quería decir, ¿vale? Pero con el título de la obra ya os lo podéis imaginar, que es que ni en la luna creía. No obstante, si sale mi abuela en la orilla de tantos versos con su bañador turquesa, ¿bien? Entonces no es lo mismo esa etapa, ser por entonces poeta joven, que cuando ya he pasado los 35, está una ya más en la liga de generaciones de 10 años mayor, ¿no? Que tú, filólogos, tal. Y cuando era joven quizás destacas, es más fácil destacar como poeta emergente en un mercado más fácil, digamos, era entonces, no por cantidad, porque de joven escribir poesía, digo poesía entre comillas, lo hago con los dedos como las tonterías que hacemos de jóvenes, sabe todo el mundo. De hecho creo que éramos demasiado. La evolución en la obra y en el quehacer poético, volver a creer en mí, el apartarme un poco de aquel jaleo, relacionándome más que nunca ahora con mi poesía, sin compararme con nadie, sin querer tener visibilidad, creyendo que es tener que tener un esfuerzo por estar en mí, ser replicando, ¿no? Sino estar presente en mi obra más que nunca, relacionándome con ella de una manera tranquila, hogareña, sin una gran aspiración más que a otro y otro poemario, que sé que va a venir. Luego sí que le doy a Celaya la razón, en la que es un arma cargada de futuro, en cuanto que yo mi futuro lo veo, no me ubico laboralmente, porque nada es seguro en nuestra generación, pero sí me ubico en mi relación con el mundo a través de la escritura. Entonces, esa aspiración, y que lo lea quien quiera, que el fin de la trayectoria de la obra y de la función no son otras manos, ¿vale? Empresas, buenas editoriales, ni dinero, ni aprobación de los demás, ni de que digan nadie tiene el canon de quién es el buen poeta, quién no. Eso lo dirá el tiempo, y para mí el presente más importante es eso, entender que el fin de mi trayectoria no es eso, esas grandes sombras, ¿no? Inaccesibles de vivir de la poesía, sino es la tierra en sí. Por eso dicen que hay que tener un hijo, ¿no? Plantar un árbol y escribir un libro, porque esas son nuestras semillas, no nuestros títulos, premios ni sueldos. Mis hijos, que por ahora son poemarios y animales, los crío y saco a la luz, ya no temiendo que sean aceptados o no, sino los dejo correr en ese sendero del que antes hablaba, de esperanza y belleza, que sean libres y que los acaricie y juegue con ellos quienes quieran. Bueno, y respecto a cómo fue la aventura de publicar el primer poemario, ese del que todos más recordamos, ¿no? Y bueno, es el que más cariño se le tiene. En este caso, yo ya no tanto. O sea, sí a la ilusión primera, no fue igual que el segundo, y distinto, ¿no? La relación con la manera de publicar, con la manera de tratar la edición, el trabajo, ¿no? del libro. El primero me llevó a más alegrías que el segundo. Vuelvo a recalcar que la etapa, ¿no? Los 20 y poco es muy buena edad
para publicar y tuve la suerte de estar respaldada por la editorial Drújula, por una serie de circunstancias. Al final la vida es estar donde uno tiene que estar para que le pasen cosas. Yo estaba en un antro de Granada recitando escénica y la editora de Drújula cuando me bajé del escenario me dijo: tienes otros 3 minutos para convencerme. No era un micro de esto abierto, una pecha de chavales recitando, y tienes otros 3 minutos para convencerme de que te publique. Entonces no fueron 3, le hice un recital ahí, ¿sabes? Me senté con ella y sí hubo muy buen feeling, muy suerte también, porque eso me llevó a un festival guay. A raíz de ahí yo ya sí me fui, esa fue la aventura. Bien, a raíz de ese primer empujoncillo yo me fui empujando sola hacia donde quiero estar, y mi obra quería estar. Por tanto, en esa etapa más rebelde, me metí sola ya estaba yo en los momentos, estaba en un antro, ¿vale? Cuando conocí a mi editora, pero no fallé a mi voz y a mi espíritu en ese momento, o enfoque existencial de lo que quería hacer yo con mi poesía. Estuve en la contracultura y gracias a ese poemario pues pude compaginarlo con distintos escenarios, en distintos formatos. La manera de recitar no es lo mismo estar en el Ayuntamiento de Granada o en un restaurante recitando con un cartel con X nombres, con tu botellita de agua, que hacerlo en una casa ocupa, en escénica, con el texto de memoria. Eso me abrió puertas, digamos, por un sello quizás original, abarcando ambos formatos, que no se reduce la poesía a ambos formatos. Es inabarcable la manera de tratar tu obra y donde la quieras ubicar. Es lo guay, esa es la aventura. Y bueno, pues vuelvo a insistir que entonces, más jovencilla, quería estar en todos lados. Ahora el querer estar y el ir rodar solo me llevó a una nueva publicación, bueno, autoediciones muy bonitas, que le tengo mucho cariño, con mi hermano, además diseñador gráfico, con portadas maravillosas, y es muy bonito trabajarse una autoedición, incluso más bonita con una editorial, porque tienes más afinidad con tu criatura, la estás creando tú en todo rincón del papel, y esto me ha llevado pues eso, de casas ocupadas a hospitales, a la poesía desde el altruismo, poesía social, a festivales que sigo presente, como son Voces del Extremo, que tengo grandes referentes allí, Vives Boys, ahí en Toledo, o Boy Vives, perdón, el orden de los factores. Y bueno, es eso, estar en distintos festivales, tan distintos, porque los eventos literarios y artísticos que se hacen detrás tienen un gestor y un lema y una labor, un quehacer, ¿no? Social o no. Eso es lo que una se plantea cuando quiere estar en uno u otro sitio, el evitar los postureos, el evitar los academicismos, estos extremos, estas pedanterías que, bueno, al fin y al cabo encierran en una pirámide elitista, ¿no? Casi neoliberal al arte, por mucho que abanderen ser de una u otra ideología. Esto pues me ha llevado a sentir incluso que, habiendo compartido cartel, que me convocaron para un festival internacional en Laurel, una cosa maravillosa, compartiendo cartel con Estrella Morentes, ¿no? En esos momentos sientes como que tu aventura ya está en la cima, ese brizna temporal en la cima de la montaña más alta, pero que vuelves a sentirte en la cima cuando recitas, a lo mejor en una cárcel de mujeres, en una residencia de mujeres, de personas mayores sin hogar, y todo esto,
estos chutes dopamínicos en los que la poesía al final no es éxito, no es aplauso, ni es la gratificación de que estás haciendo algo bello y útil. Entonces, al final es digamos, el camino, siendo peregrina, podríamos decir que cuando empiezas, ¿no?, en un punto y acabas en esa catedral de Santiago, pues lo mismo que el arte acaba en el mayor éxito, que es el sentir que lo estás haciendo bien. Cada uno que sienta que lo bien sea una u otra meta. Yo ahora mismo estoy, la verdad, encantada mirando hacia atrás la trayectoria, mirando hacia adelante, sabiendo hacia qué meta quiero, y como no son grandes aspiraciones tangibles, digamos, estoy tranquila, la verdad, con lo que siento que es mi finalidad en este mundo a través de la escritura. Festival Boy vive allí en la plaza, en la catedral, pegando chillidos. Bueno, unos escenarios oníricos, la verdad, y unas tesituras tan distintas que eso, ¿no? Fue forjando una aventura, tal cual se podría decir que es el camino, ¿no?, de publicar y forjarte, ¿no?, un sello propio y una elección de dónde quieres estar con tu criatura, que es lo bonito también, ¿no?, que mi obra avanza y va cambiando, no según mis gustos temáticos, según los referentes y escribir un estilo u otro, no, según voy yo creciendo, evolucionando, entendiendo la evolución como la mutación de valores, ¿no?, hacia una verdad cada vez más arraigada. Entonces, un poema cada vez más arraigado a una visión más coherente, no con una actitud, no con una rebeldía, no, sino con un sentir más puro. Entonces, esa aventura es el darme cuenta que voy de la mano, ¿no?, de mis criaturas, y que ese árbol, ese crío, ese libro, que una planta va floreciendo según tus propias estaciones y sentimientos. Dicho así, y para terminar, en esta estación que es la primavera tan bonita, donde todo de nosotros y de las flores muere y brotamos en luz, voy a cerrar con un par de poemas y un abrazo de nuevo, un saludo a los oyentes y a Tomás, que nos una a todos siempre y pronto la poesía, y dicho así, que se haga la primavera y no la guerra, por favor. De mi primer poemario, La luna es solo un adorno, voy a recitar Romance español. Este poema es el más corto que he escrito en mi vida. Técnicamente no se titula así porque sea un romance, pero sí, desgraciadamente, un tipo de historia de amor en nuestro país que supone una temática que no se queda obsoleta, que se cuentan cifra que va fluctuando, nunca desapareciendo. Y dije así, romance español. Él se volvió loco de amor. Ella le producía tanto fuego en su interior que decidió quemarla viva. Él quedó libre a las 3000 noches. Ella aún sigue siendo ceniza. De mi poemario Hágase en ti mi palabra, en el que voy combinando algunas citas bíblicas con siempre citas de mujeres a lo largo de la historia y a lo largo del poemario. Dicho esto, el poema se titula
cristales rotos, y lo abro con el siguiente versículo. Y después de haber resucitado, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Nuevo Testamento 16, 9, 20. Y siglos más tarde, pues más fuerza que Chernóbil tengo, Lola Flores. Y décadas más tarde dije así: mi única tierra es un puñado de versos bien tirados. Traigo desnuda al viento esta ofrenda de la lluvia, que no bombea más que agua mi corazón marino. Imagino asaltar faros y dormir atardeceres, cuando las noches son colmillos de lobeznos, tan pequeños, mansos, grises, perlas suaves, invierno nuclear que nos arropa. No es la luna la que tintinea mis latidos, hoy quizás es Silvia Plath quien me acaricie la mejilla y pellizca este sonido a esperanza lenta como un vals. Mi verso mientras nazco resuena ya en el hueso. No es de tinta fina, son más bien cristales rotos por la inercia del fracaso en mano izquierda, por la mutación de nombres de almohadas vueltos epitafios, como fiera que devora mano que alimenta, como decepción de la memoria sangrando de pasado. Y ahora, que no me agrieta ser tan frágil, meteoros somos por la puerta grande hacia el olvido. Me encontrarás en el camino hacia la gloria, nunca sola, histérica ni perdida, sino inmensamente libre y conscientemente loca. Este otro y siguiente poema del mismo poemario, Pecera cilíndrica. Lo abro con una cita de Marta Asunción Alonso. Pez plasica en macedonio, plasica significa la que tiene miedo, pero sigue nadando brillo arriba. Y yo dije así: rechazo lo que en mí no hace bien. Me cuido, me sano, me quiero, soy libre. Algo así será el proceso, ¿no? Un esquema circular, una rueda de agua, fuente de vida, corazón que bombea, punto y coma, sangre y sangre. Empiezo a entender en lunas, sin saber ni mirar al cielo. Doliéndome la tierra cuento los palos y bailo vals a oscuras con suelas que añoran amanecer a campo abierto. Colecciono motivos para el vuelo. Los omóplatos son vajillas rotas, no tienen forma de alas, son rejas rojas. Intento erótico abrirlas, destellan las bocas, son minas. Celebremos constelaciones, acción de gracia, gritarlo de pecho a pecho y espalda. Paso fonético firme, bordan las letras, crecen los astros, cuadran los mundos. Y digamos lo bello de frente, como que sonríes y vuelan los mirlos, como que eres fuerza en tornado y tornan los turnos al viento, como que eres oxígeno puro y veo el océano en tu córnea. Haz el amor sin reparos, como si todo fueran espejos. En esta pecera cilíndrica nado en el lodo a tu lado. Somos reflejos en sirenas, no sea formol en la forma, no esperen mirarte con ojos de nadie, si en nosotras nace la historia y será nuestra lucha siempre el mejor desenlace. Amigas y amigos, la escritora, poeta y narradora natural de Santa Cruz de Tenerife, donde reside, Loreto Pereira García, vuelve a acompañarnos un miércoles más con su sección Un tiempo para leer, donde nos habla habitualmente de sus autores, autoras y lecturas preferidas. Hoy, como siempre, Loreto nos deleitará con una rica, brillante y original evocación, mucho más que simple reseña bibliográfica y biográfica acerca de la novela La Grieta Reina, así como de su creadora, la escritora vizcaína Arantxa Álava Teijeiro.
Debemos decir que el pasado viernes 17 de abril tendría lugar en la Universidad de La Laguna la presentación de este libro, un exitoso evento en el que su autora estuvo acompañada de nuestra querida Loreto. La Grieta Reina, editada por Urbico Ediciones en 2026, es la cuarta obra publicada por Arantxa Álava tras el poemario Esencia Urbana y los libros de relatos Peces de Terraza y Viento sin Norte. Disfruta como siempre, amigas y amigos, de la palabra siempre precisa y de la voz siempre libre y clara de Loreto Perera y su tiempo para leer. Muy buenos días. Sean bienvenidos una vez más al programa La Estantería dirigido por Tomás Sánchez Rubio aquí en Radio Proverso. En la sección de hoy, Un tiempo para leer, les vamos a hablar de Arantxa Álava. Es una escritora bilbaína, pero que tiene corazón de océano y alma canaria. Va a regresar nuevamente a Tenerife a presentarnos el libro en la Universidad de La Laguna el próximo 17 de abril y yo tendré el enorme honor de servir de maestra de ceremonia y de presentarla y hacerle una entrevista. Dice Antonio Muñoz Molina que escribir tiene sus neurosis y sus desengaños, sus peligros diversos que cubren el arco entre la vanidad y la amargura, entre el delirio de la soberbia y la tristeza de quien claudica, no siempre por falta de talento. El talento sin suerte puede mucho menos de lo que sería justo, y en la literatura y en las artes casi todo lo que más brilla es falso. Lo verdadero, cuando brilla, no es porque lo ilumine el foco voluble de la moda, no, sino porque irradia su propia luz, como la de el libro que hoy vengo a presentarle, La Grieta Reina, editada por Urbico, de Arantxa Álava. Un novelista latinoamericano llamado Juan Gabriel Vázquez reivindica el poder democrático de la ficción, asegurando que con mucha frecuencia las novelas son lugares donde pensamos lo que no se puede pensar y decimos lo que está prohibido decir. Son, por tanto, lugares de libertad y de rebeldía. Decía también el escritor latinoamericano Adolfo Bioy Casares algo que nos parece muy hermoso. Dice, la literatura añade una habitación a la casa de la vida. La necesidad de contar historias nos ha acompañado a los seres humanos desde el principio de todos los tiempos. Juan Gabriel Vázquez también dice que las novelas nos dan acceso a los secretos más recónditos de las vidas ajenas. Leer las obras de esta autora que hoy les hemos traído aquí, Arantxa Álava, es entenderla, habitarla, aprender a conocer y a respetar vidas diferentes a las nuestras o quizá demasiado iguales. ¿Por qué? Porque llegamos a lugares en los que sentimos que ya hemos estado, a lágrimas que indudablemente ya hemos derramado, a sonrisas enormes que ya hemos dejado volar al aire, pero también llegamos al dolor que ya ha formado una grieta como esta de la que la autora nos habla en su novela. Todos y cada uno de los sentimientos que iremos descubriendo en la vida de Yoli, la protagonista de ese libro, nos llevará casi a la velocidad de la luz a algunas sombras o algunos instantes de nuestra vida. Ella escribe con un estilo directo y una prosa, créanos, que por momentos llega a ser desgarradora. Consigue que una historia aparentemente sencilla y que ya habías curado con un poquito de agua oxigenada y de mecromina, vuelva a abrir una grieta que te sacude de una forma atroz. Ella no utiliza artificios ni demasiados adjetivos, va directa a lo que quiere decir y lo consigue.
La grieta reina destapa hasta el secreto mejor guardado, como decía Juan Gabriel Vázquez. No olvidemos que escribir es un acto de valentía, de gran valentía, y Arantxa Álava, créannos, lo sabe muy bien. Así que esta osada que tienen ahora hablando y que aspira a que descubran una magnífica escritora que tiene poco que callar y mucho que decir, les quiere invitar a que se sumerjan en el mar de sus palabras, que solo ella sabe enhebrar para conseguir que la travesía de la lectura sea un remanso en medio de este caos y de el excesivo ruido que justo en este momento el mundo parece que quiere meternos a base de golpes o de martillazos a través de nuestros oídos. Creemos que con el único propósito de crear miedo. Un miedo que Arantxa Álava ha conseguido esquivar a través de la voz de Yoli, una protagonista que nos hará viajar por nuestra propia existencia, con total y absoluta sinceridad. Porque no hay nada que nos acerque más a los seres humanos que sincerarnos, y porque, como dice Antonio Muñoz Molina, y volvemos al principio, la lectura es el último acto de soberanía que nos queda. Y ahora queríamos terminar leyéndoles su precioso epílogo. Te daba el biberón y no te miraba. Te cambiaba de pañal sin acariciarte. Me daba igual si algo te escocía o te arañaba, o quizás te picaba o te dolía. Llorar, chillar, reír, gruñir, suspirar. Te dejaba sola en la cuna durante horas, imaginando que no existía. Únicamente eras un trozo de carne que para mi mala suerte respiraba. Tú tan llena de vida, tan pequeña, tan inocente. Desde la trona escuchabas atenta, con los ojos abiertos, quieta, muy, muy quieta, las discusiones entre tu padre y yo. Pasó el tiempo y a medida que cumplías años empezó a asomar tu carácter rebelde. Te metías en todo y te ponías siempre en mi contra. Intenté esconder nuestros gritos, pero tú encontraste una grieta por la que colarte. Y un día, de repente, sin esperarlo, te diste de bruces con el motivo por el que me había casado con un hombre al que no quería. El bombo, una palabra que no tendría que haber pronunciado nunca, una palabra inconfesable con la que excavé un abismo en el que te obligué a vivir. No pudiste elegir. No te dejé elegir. Te humillé, te exigí, te ordené, te obligué, te infravaloré, te maltraté. Tenía que haber dejado que te bañaras en el mar, haberme bañado contigo, haber cruzado charcos a tu lado, haberte dado la mano y haber buscado la lluvia contigo. En aquel entonces estaba ciega. No me daba cuenta de que querías que te comprara la gabardina que te gustaba. Opinar. Querías opinar. ¿Qué podías hacer con una madre que no te permitía pensar por ti misma, que no te demostraba afecto? Saliste a la calle en busca de amor y comprensión. Te lanzaste al primer chico que te hizo caso y al segundo y al tercero. Al lado de ellos caíste en el alcohol. Te costó subir la cuesta, pero lo hiciste. Libraste 1000 batallas para hacerlo. Te intenté ayudar, pero ya no había marcha atrás en nuestra relación. Era tarde y tú volviste a bajar la cuesta y a caer. Y después la volviste a subir. Yo soy cobarde y nunca me atreví a salir del abismo. Tú, en cambio, eres valiente. Te empeñaste en salir y saliste.
Y ahora que la vida se me escapa, quiero felicitarte por eso, por tu valentía. Y quiero hacer como tú, sacar valor para contarte de dónde vienes. Quizá de esa manera puedas meterte en mi piel y entenderme. Conocí a tu padre una primavera, un domingo de romería. Me pidió baile y acepté. Él no sabía seguir el ritmo de la música. Me pisaba, se chocaba conmigo, pero se reía mucho y aquel día me hizo reír a mí. Su forma de ser me agradó, pero lo que en un principio me hizo gracia empezó a aburrirme y más tarde a producirme rabia. Y la rabia es una emoción que intoxica la mente, algo dañino que forma una costra que se adhiere al corazón. Es como un catarro crónico que poco a poco te va robando el aliento. Y al lado de tu padre dejé de respirar. Y lo peor, lo obligué a él a que también lo hiciera. Nos enfermamos mutuamente. ¿Por qué no lo abandoné? ¿Por qué no lo salvé del alcohol? ¿Por qué no me salvé de una vida que no quería llevar? ¿Por qué te traje al mundo? Una noche de fiesta los dos habíamos bebido. Nos dejamos llevar y acabamos en un acantilado sobre el mar. Recuerdo el cielo gris tiñendo las olas, el sonido furioso de aquellas olas. Te engendré viendo el mar una madrugada de tormenta. Y tú, mi niña, eres aquel mar. Un mar que ha dejado que muchos infiernos tiñan el color de sus aguas de negro. Algo que te causó una rabia que yo conozco bien. La rabia. Tal vez sea una herencia escondida que te dejé. Sin embargo, tu rabia se fundió entre los copos de nieve del mar que buscabas. Salva es un buen chico. Te quiere y tú lo quieres. Sé feliz a su lado. Y si alguna vez lo dejas de querer, díselo. Y empieza de nuevo. Sin mentira, sin abismo, sin rabia. La vida es corta, pero está llena de oportunidades. Yo las he perdido todas y ahora no puedo dejar de llorar. Y sé que las lágrimas que ahora caen por mis mejillas no te van a devolver los mares que te he robado. Pero quisiera que te bañaras en ellas porque representan el amor que no he sabido darte. Porque aunque no sé decirlo, te quiero 1001 mares. Después de esta belleza que acabamos de leer, nos despedimos hasta la próxima ocasión, como siempre, con un hermoso y enorme abrazo con sabor atlántico. Espero que les entren ganas de leer La grieta reina de Arantxa Álava, porque les puedo prometer que no solo vale la pena, sino que te hará sentir toda una tormenta, una tempestad y un revuelo de olas que durarán en ti por mucho tiempo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por estar ahí y por escucharnos. Amigas y amigos, he querido en el programa de hoy rendir un modesto homenaje a la inabarcable e inacabable herencia cultural, en este caso concretamente literaria, que hemos recibido del mundo clásico. Algo que por otra parte he procurado no dejar de hacer de alguna manera durante mi vida docente. Concretamente, a lo largo de la pasada semana he impartido diversas charlas sobre mitología y civilización grecorromana en distintos centros educativos de nuestra ciudad. Ha sido de nuevo una experiencia reconfortante ver el interés de chicos y chicas por el legado hoy más vivo que nunca del mundo clásico. Pero como he dicho al principio, he querido además, en el programa de hoy, homenajear a la literatura griega, recordando un pasaje de una obra que no ha dejado de ser reeditada, leída y estudiada a lo largo de los años, de los siglos. Se trata del poema épico La Ilíada de Homero, y he escogido ese fragmento del canto sexto, lleno de ternura y a la vez de dramatismo, que es la despedida de Héctor de su esposa Andrómaca y de su pequeño hijo Astianacte. Son palabras sobrecogedoras del héroe troyano, las que le dirige a la noble Andrómaca,
que inmediatamente antes lo ha intentado disuadir de su marcha a una muerte segura, recordándole que es él lo único que le queda en el mundo, habiéndose convertido en su padre, su madre y su hermano. La voz a estos versos, traducidos del griego, la pone nuestra querida Mercedes Páez, profesora, compañera del programa Inicto Oculi de Radio Proverso, dirigido por Lourdes Páez Morales, y persona amante del mundo clásico, como todo aquel que lo es de la enseñanza, del saber y de la cultura. Bienvenida, Mercedes, a esta que es tu casa. Muchas gracias por tu valiosísima colaboración. Entonces le respondió Héctor, el de tremolante penacho: a mí también me preocupa todo esto, mujer, pero me avergüenzo terriblemente ante los troyanos y las troyanas de largos peplos, si como un cobarde huyo lejos del combate. Y mi ánimo no me lo ordena, porque aprendí a ser valiente siempre y a luchar entre los troyanos de vanguardia, tratando de ganar la gloria de mi padre y de mí mismo. Yo conozco bien esto en mi mente y corazón. Llegará un día en que se destruya la sagrada Ilión, Príamo y el pueblo de Príamo, el de buena lanza, pues no me importa tanto el dolor de los troyanos en el futuro, ni el de Hécuba, ni el del rey Príamo, ni el de mis hermanos, muchos y valientes. Caerán en el polvo a manos de los enemigos como el tuyo, tu dolor, cuando alguno de los aqueos de broncínea coraza te lleve llorando y te quite tu libertad. Y entonces, estando en Argos, tejerías tela para otra y llevarías agua de Meseide o de Hipérea, muy en contra de tu voluntad, y una fuerte necesidad se te impondrá. Y entonces alguien al verte derramar una lágrima diga: aquí está la mujer de Héctor, que en el combate fue sobresaliente entre los troyanos, domadores de caballos, cuando peleaban alrededor de Ilión. Así dirán, y para ti llegará un nuevo dolor, por la falta de un marido que te proteja de la esclavitud. Ojalá que al morir un montón de tierra me cubra antes de que conozca tu grito y tu rapto. Diciendo esto, el glorioso Héctor se tendió hacia su hijo. Enseguida el niño se recostó llorando en el regazo de la nodriza de bella cintura, asustado por el aspecto de su padre, habiéndose espantado por el bronce y el penacho de crines de caballo, cuando lo vio ondear terriblemente desde lo alto del casco. Se echó a reír su padre y también su augusta madre. Entonces el glorioso Héctor se quitó el casco de la cabeza y lo dejó reluciente en el suelo. Cuando él besó a su querido hijo y lo meció con sus manos, dijo rogando a Zeus y a los demás dioses: Zeus y demás dioses, concededme que también este niño mío sea como yo, sobresaliente entre los troyanos, así de valeroso en fuerza, y que gobierne poderosamente sobre Ilión, y algún día alguien dirá: es mucho mejor que su padre, tras regresar de la batalla, y que lleve los despojos ensangrentados del enemigo muerto, y que se le alegre el corazón a su madre. Hablando así, puso a su hijo en las manos de su esposa, y ella lo tomó en su fragante regazo, sonriendo entre lágrimas, y su marido se compadeció al verla, la acarició con la mano y le habló diciendo esto: desdichada, no te aflijas demasiado en tu ánimo por mí. Ningún hombre me enviará al Hades contra el destino. Afirmo que ningún hombre ha escapado a su destino, ni cobarde ni valiente, una vez que ha nacido. Vamos, vete a tu casa y ocúpate de tus propias tareas, el telar y la rueca, y ordena a las criadas que trabajen en su tarea. La guerra preocupará a todos los hombres que habitan en Ilión, y especialmente a mí. Tras decir esto, el glorioso Héctor cogió el casco de crines de caballo
y su esposa se iba a casa, volviéndose de vez en cuando y derramando abundantes lágrimas. Una vez hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, de este modo: Patronio, sabéis que gracias a Dios mis señoríos son grandes, pero no están todos juntos. Aunque tengo tierra muy bien defendida, otras no lo están tanto y otras están muy lejos de las tierras donde mi poder es mayor. Cuando me encuentro en guerra con mis señores los reyes o con vecinos más poderosos que yo, muchos que se llaman mis amigos y algunos que me quieren aconsejar, me atemorizan y asustan, aconsejándome que de ningún modo esté en mi señorío más apartado, sino que me refugie en los que tienen mejores baluartes, defensas y bastiones, que están en el centro de mis tierras. Como os sé muy leal y muy entendido en estos asuntos, os pido vuestro consejo para hacer ahora lo más conveniente. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, en asunto grave y problemático es muy arriesgado dar un consejo, pues muchas veces podemos equivocarnos al no estar seguros de cómo terminarán las cosas. Con frecuencia vemos que pensando una cosa sale después otra muy distinta, porque lo que tememos que salga mal sale luego bien, y lo que creíamos que saldría bien luego resulta mal. Por ello, si el consejero es hombre leal y de justa intención, cuando ha de dar un consejo se siente en grave apuro, y si no sale bien, queda el consejero humillado y desacreditado. Por cuanto os digo, señor conde, me gustaría evitarme el aconsejaros, pues se trata de una situación muy delicada y peligrosa. Pero como queréis que sea yo quien os aconseje, y no puedo negarme, me gustaría mucho contaros lo que le sucedió a un gallo con una zorra. El conde le pidió que se lo contara. Enlazando como solemos hacer el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro texto de nuestro admirado infante don Juan Manuel, concretamente con el cuento 12 que titula Lo que sucedió a la zorra con un gallo. Cada uno de los 51 ejemplos o apólogos de que consta la primera parte del libro del conde Lucanor se estructura de manera idéntica. En primer lugar, el joven señor feudal, el conde Lucanor, en un diálogo inicial, expone a su ayo, el fiel y cabal Patronio, un problema que se le ha presentado relacionado con el gobierno de sus estados y sobre el cual le pide consejo. En segundo lugar, Patronio le narra entonces al conde Lucanor una historia, fábula o cuento del que se va a extraer una enseñanza o consejo con vistas a solucionar el problema en cuestión. Seguidamente, en tercer lugar, tiene lugar la aplicación del cuento al problema. Patronio aplicará directamente la enseñanza extraída de la historia para dar un consejo al conde. Este lo aceptará y lo pondrá en práctica con resultados lógicamente positivos. Finalmente, don Juan Manuel, en un cuarto lugar, una cuarta parte de la historia, se introduce como personaje en la obra, introduciendo asimismo una moraleja en versos generalmente pareados y de arte mayor, que servirá como conclusión a la historia. Recordemos que los relatos insertados en un marco fijo
eran un recurso muy utilizado en la narrativa oriental. Es el caso también del Sendebar, llamado asimismo Libro de los engaños de las mujeres, o el Kalila Edimna, protagonizado por dos simpáticos chacales. Bueno, pues me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos. Gracias por continuar ahí.